Buenos días, hermanos. Que Dios os bendiga. Voy a compartir la palabra con vosotros en esta mañana. He pedido a Rogelio que me trajera una silla y quizá de vez en cuando me siento. No por falta de respeto, sino ni tampoco simplemente por estar más cómodo. Pero como sabéis, he estado pasando por una tendinitis. Se ve que varios tendones en mi pie derecho, sobre todo, se dañaron con un ejercicio mal hecho. Hacer ejercicio es importante, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que tener cuidado. Y estoy mucho mejor, gracias a Dios. Puedo estar de nuevo aquí de pie, pero aún así pues sigo en fase de recuperación y bueno, pues estoy aún terminando de recuperarme, gracias a Dios. Muy bien, vamos a empezar orando. Me gustaría que empecemos orando por las elecciones, porque como sabéis, hoy es día de elecciones aquí en España. Es un día importante porque se escoge al que va a estar gobernando en nuestro país, y en la Biblia tenemos escrito que oremos por aquellos que nos gobiernan para que vivamos de forma tranquila y por el bien de la extensión del Evangelio. Entonces, ¿qué os parece si empezamos de esa manera, ¿no? En esta mañana, orando por las elecciones, por los gobernantes que van a ser escogidos, y vamos a orar también por la palabra. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por un día más de vida. Gracias por esta oportunidad de reunirnos, de adorarte y de recibir tu palabra. Y también te damos las gracias por la oportunidad de vivir en un país donde hay tranquilidad y podemos hasta cierto punto predicar el Evangelio y podemos reunirnos. Estábamos viendo hace un momento lo difícil que es en otros países, como en la India, pero tú a nosotros nos estás dando la oportunidad de reunirnos, de evangelizar. Te pedimos que tú nos ayudes a aprovecharlo. Y también por estas elecciones que hay en este día, el gobierno que va a estar gobernando este país, te pedimos que tú permitas que haya un gobierno que permita libertad a la expansión del Evangelio y un gobierno que te tema y que pueda vivir en o traer tus principios a este país. Sabemos que eso no será posible plenamente hasta que tú regreses y tú gobiernes, que solamente tú traerás justicia y paz y los principios del reino, pero te pedimos por el gobierno que vaya a salir y te pedimos por este país que tú lo bendigas, te pedimos que tu evangelio sea predicado, sea extendido, que tu reino sea establecido en este país. Te pedimos la salvación de los españoles y de los que viven aquí. Gracias por darme en esta mañana la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que tú me puedas usar como un instrumento tuyo y que tú nos ayudes a abrir nuestros corazones y no escucharme a mí, sino escuchar tu palabra y escuchar a tu Espíritu hablándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues en esta mañana quiero compartir algo del libro de Efesios. No sé cuándo fue la última vez que leíste ese libro. Voy a empezar hablando un poquito del contexto cultural para que podamos entender mejor aquellas cosas que vamos a leer, que es lo que está aquí escrito. Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo, hemos hablado de él muchas veces.
El apóstol Pablo ha sido quizá el más grande misionero de todos los tiempos. Dios le escogió cuando él era un enemigo del cristianismo, él perseguía a la iglesia a muerte. Dios se reveló a él en el camino a Damasco y desde entonces que era un asesino de cristianos se convirtió en un cristiano perseguido. El perseguidor pasó a ser perseguido. Y él dedicó su vida a predicar el Evangelio y a viajar por lo que era el Imperio Romano. Y Dios le usó a él y a sus compañeros, su ministerio, de una forma poderosa. Muchas iglesias nacieron a través de sus viajes, a través de su ministerio. Y Dios, como decía, pues respaldaba su predicación con milagros, con sanidades, y hubieron muchas conversiones. En su tercer viaje misionero, él estuvo en la ciudad de Éfeso. Éfeso se encuentra en lo que hoy en día es Turquía, la parte occidental de Turquía, y allí pues estuvo el apóstol Pablo, como decía, en su tercer viaje misionero y pasó de 2 a 3 años. Esta ciudad era una ciudad muy importante, de hecho era una de las 4 o 5 ciudades más importantes de lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano, su capital era Roma, la ciudad la más importante sin duda, la más grande, pero habían otras ciudades muy grandes y que tenían mucha relevancia también. Y una de ellas era Éfeso. Era también un sitio estratégico porque en Éfeso había un gran movimiento de personas. En parte porque se encontraba en un lugar que unía, podríamos decir así, la parte occidental del imperio con la parte oriental. Entonces mucha gente tenía que pasar por allí. Y por eso se había convertido también en un lugar de negocios, en un lugar donde mucha gente iba a negociar, a traficar, se compraba, se vendía. Pero además la ciudad de Éfeso se hizo muy importante por el templo de Artemisa, o Diana para los romanos, el templo de Diana. Este templo en la época llegó a ser el templo más grande del mundo. Es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sus dimensiones eran tan grandes que su altura hoy en día equivale a un edificio de más de 6 pisos de altura. Imaginaros lo grande que era este templo. Estaba hecho totalmente de mármol, era algo que la ciudad se sentía orgullosa de tener un templo así. Y muchos viajeros, muchos peregrinos venían a la ciudad para visitar este templo. Entonces, allí es donde estuvo Pablo predicando el Evangelio, y no solamente a la ciudad, sino que cuando lo leemos en el libro de Hechos, vemos que se nos dice que no solo Éfeso, sino toda Asia escuchó la palabra, escuchó el Evangelio en esos años que estuvo Pablo allí, ya sean por los viajes que hacían a la ciudad o por los mismos de la ciudad que viajaban y llevaban este Evangelio que Pablo estaba predicando. Entonces aquí nace una iglesia que va a ser una iglesia importante, una iglesia fuerte, grande, que va a llevar el Evangelio a muchas otras ciudades. Y Pablo continuaría, cuando termina aquí su ministerio, continuaría con su viaje, y unos años después Pablo sería llevado a Roma preso por predicar el Evangelio. Y él está en Roma esperando un juicio ante el emperador Nerón, y es allí, en esos 2 años que Pablo pasa preso en Roma, que él recibe, a él se le permite ser visitado, y recibe la visita de algunas personas a las que él ha evangelizado. Entre ellas, tiene allí a Tíquico, que es el que va a llevar la carta a los efesios. Entonces, Pablo escribe esta carta estando preso en Roma, como escribió también Filipenses, Colosenses, Filemón. Él escribe en este momento de su vida en el que él está preso, él escribe esta carta. En esta época no había, como sucede hoy en día, no había internet, no había móviles, no había WhatsApp, no había nada de esto. Entonces las noticias corrían a través de personas que venían de la ciudad y en este caso pues llegaban a Pablo y le informaban: mira, así es como está la iglesia, esto es lo que está pasando, así como está la ciudad. Pablo había vivido allí, había conocido bien la cultura de esa ciudad, y ahora tenemos a este apóstol, a este hombre con corazón de pastor,
que allí preso está pensando en los cristianos en Éfeso. Y no solamente en Éfeso, sino en toda Asia. Porque la carta a los Efesios se considera que es una carta que fue una circular por las iglesias de Asia. Entonces Pablo está pensando en ellos y él va a escribir algo, como decía, desde el corazón de un pastor, cómo puede ayudarles en la situación en la que ellos están. Como decía, la ciudad de Éfeso, que era muy importante por ese templo, era una ciudad muy idólatra, como todo el Imperio Romano. Todo el Imperio Romano habían dioses, ¿no?, entre comillas, y era una sociedad muy idólatra. Yo me acuerdo cuando estuve en Sevilla, yo estuve en Sevilla 2 meses, allí viviendo. Y en esos 2 meses estuve en las 2 fiestas más importantes de Sevilla. Una de ellas la Semana Santa y la otra la Feria de Abril, que ese año se hizo en mayo. La Semana Santa, no sé si tú has visto alguna vez las procesiones aquí o en alguna otra ciudad, supongo que sí. En Sevilla es quizá la ciudad de España donde se celebra más a lo grande. Habían tantas procesiones, tanta gente en la ciudad, que se hacía muy difícil a veces pasar de un punto a otro relativamente cercano de la ciudad, por la cantidad de gente que había, por las procesiones eran a todas horas, estaban por la mañana, por la noche. Cuando guardaban a la estatua en la catedral de Sevilla, una de las estatuas que guardaban allí, hacían colas que daban la vuelta a toda la catedral para entrar y ver la estatua, besarla. Así hasta ese punto se celebra ahí en Sevilla la Semana Santa. Yo recuerdo cuando llegué, a mí me estaba alojando un hombre que lleva una organización misionera y él me dijo, de los primeros días, él me dice, oye, habrás visto, dice, cuánta idolatría hay en esta ciudad. Y un poco así podemos imaginarnos la ciudad de Éfeso, una ciudad idólatra. Pero no solamente por los dioses, por Diana y otros, ¿no?, a los que veneraban, sino también por cosas quizá con las que podemos relacionarnos más todavía, como por ejemplo el dinero. Una ciudad tan grande que se había vuelto también muy materialista. Una ciudad donde, pues eso, ¿no?, como se hacían ahí tantos negocios, el mismo templo era una fuente de ingresos para mucha gente. Lo sabrás si has leído la historia en el libro de Hechos. Y había mucha gente que le sacaba partido. Estaban los que hacían las imágenes y las vendían a los que venían. Estaban los mesones que abrían sus puertas. Había mucha gente, muchos negocios que giraban en torno al templo. Entonces se movía mucho dinero en la ciudad. Y como siempre, donde se mueve el dinero se vuelve un dios. Entonces la ciudad no era solamente idólatra por eso, sino también por el dios dinero, que estaba allí arraigado en esa ciudad. De hecho, esto se convertía en una, podemos decir, una tentación para todos, porque uno podía ver fácilmente quiénes eran los que tenían dinero y quiénes los que no. Yo estuve viendo un poco un documental sobre la ciudad, cómo era, y algo que me llamó mucho la atención es que podían diferenciarse con mucha facilidad las casas de los ricos de los que no eran ricos. Para empezar, vosotros sabéis, en esta época, pues las casas no eran como hoy en día, eran más bien pequeñas, humildes, y no tenían, por ejemplo, agua corriente, como tenemos nosotros. No tenían tampoco electricidad. Sí que había un acueducto que traía agua a la ciudad y había lo que eran los baños públicos. La mayoría de las casas ni siquiera tenía baño en su propia casa. Entonces tú imagínate, tienes que ir al baño, no sé cuántas veces irás tú al día, pero cada vez que tenías que ir al baño, ibas a uno de los baños públicos y te sentabas con mucha gente allí para pues, hacer lo que tuvieras que hacer, ¿no? Y por eso los baños públicos se habían convertido en un lugar social, donde la gente pues hablaba no tenían los periódicos, no tenían la televisión, pero iban al baño público para enterarse de lo que estaba pasando, para hablar Y seguramente en muchos de los baños públicos se evangelizaba también, y se hablaba de las nuevas enseñanzas que habría traído este hombre llamado Pablo, ¿no? Sin embargo, las casas de los ricos eran diferentes. La mayoría de las casas de los ricos sí que tenían un baño privado y tenían agua corriente que llegaba a la casa.
muchas de estas casas estaban hechas pues, de mármol muy especial y se veían desde fuera que eran casas de ricos. De hecho, y esto seguramente te va a sorprender, como a mí me sorprendió, se dice que en estas casas de los ricos es allí donde encontramos la forma más temprana, más rudimentaria, si queremos decirlo así, de lo que hoy en día llamamos aire acondicionado. Y resulta que muchas de estas casas tenían en algunas de sus habitaciones paredes recubiertas de agua, por la que iba cayendo agua y esto regulaba la temperatura de dentro de la casa. Entonces los ricos vivían bien, muy bien, como en todas las épocas, ¿no? Y esto es algo que la gente podía ver y es muy fácil ver eso y codiciarlo. Como hoy en día también es muy fácil codiciar y desear. El deseo en sí no tiene por qué ser malo, pero hay una línea muy, muy fina entre el deseo y la codicia. Y es muy fácil desear el tener, pues eso, una gran casa, un buen coche, dinero, y podemos meternos en ese tipo de pensamiento, en ese estilo de vida, y empezar a pensar que la vida consiste en eso. Pero Jesús lo dijo muy claramente. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Entonces esto no es algo moderno, esto es algo que ha existido siempre y que sin duda en Éfeso también estaba. Entonces era una ciudad idólatra, pero era una ciudad también que giraba en torno al dinero, una sociedad materialista. Era también una sociedad en la que había no solamente idolatría, sino había ocultismo. Se movía mucha hechicería, brujería. De hecho, tú puedes leerlo en el libro de Hechos, cuando Pablo está allí, como muchos de los que ejercían la magia, cuando se convierten, queman los libros hacen allí una hoguera, ¿no? y queman esos libros. Entonces era una ciudad donde podemos ver todas estas cosas. Al mismo tiempo, la diosa, entre comillas, nuevamente, Diana o Artemisa, que es la misma, de este gran templo que decía, era una diosa que llamaban de la fertilidad. Entonces, así como Afrodita en Corinto, aquí también era una diosa que daba rienda suelta al sexo. Entonces, también la prostitución se ejercía en la ciudad abiertamente, en los burdeles. Todo el mundo sabía que podían ir allí y habían pues, prostitutas y tener relaciones. Había mucha inmoralidad sexual, como hoy en día también en nuestra época. Sabemos que si hablamos de prostitución, que Torrevieja y la Vega Baja es uno de esos sitios de España donde la prostitución se puede ver casi a todas horas del día como de la noche. Y más en verano todavía, ¿no? Esta zona es una zona conocida por la prostitución. Pero cuando hablamos de inmoralidad sexual, no estamos hablando solo de prostitución. Podemos hablar, y lo hemos hablado aquí muchas veces, de la ideología de género, de cómo estamos viviendo en una sociedad que está cada vez más yendo en esa dirección. Están imponiendo pues que todos aceptemos la homosexualidad, que no solamente se acepte, sino que se enseñe en los colegios, se enseñe a los niños que está bien, no solamente la homosexualidad, sino el cambio de sexo, la transexualidad y muchas otras perversiones, inmoralidades sexuales que están cada vez tomando más fuerza, y esta es la sociedad en la que estamos viviendo. Y esto podemos verlo también, por lo menos hasta cierto punto, en la sociedad de Éfeso. No solamente la inmoralidad sexual. Éfeso, por formar parte del Imperio Romano y por tanto de la cultura griega, la filosofía había llegado a la ciudad con mucha fuerza. Y de la filosofía venía también el ateísmo. Entonces, por un lado era muy idólatra, pero por otro golpeaba también una corriente filosófica que era atea y que decía que no existía nada, que no hay nada, que todo es una vida sin sentido, sin propósito alguno, materia y nada más. ¿Te imaginas que eso fuera verdad? Qué triste que venimos aquí a la tierra, vivimos los años que vivimos
y todo para nada, que todo es materia y ya está, y ahí se acaba todo. Y este es el pensamiento ateo que también había llegado a la ciudad, pero por otro lado, y también hemos hablado de eso aquí, estaba surgiendo el movimiento del gnosticismo. Y el gnosticismo muy parecido a lo que hoy en día llamamos la nueva era. La nueva era mezclaba un montón de religiones y también había adoptado la fe cristiana, pero le había dado su propia forma. Entonces presentaban a un Jesús falso. Y decían que sí, que Jesús existió, que Él fue una persona maravillosa, un gran maestro, un hacedor de maravillas, pero no el Hijo de Dios que por su muerte en la cruz puede salvarnos de nuestros pecados, sino más bien alguien que había traído para iluminarnos, para traernos un conocimiento especial, que nos haga darnos cuenta dentro de nosotros mismos que somos parte de Dios y podemos llegar a ser ese Dios que está dentro de nosotros. ¿Te suena ese tipo de enseñanza? Entonces, todo esto hacía la cultura, hacía lo que era esta sociedad en Éfeso y en la provincia de Asia. Cuento todo esto porque es importante que entendamos qué es lo que estaba pasando allí para entender un poco mejor esta carta. Pero aquí tenemos al apóstol Pablo, como decía, preso en Roma, y él ha estado viviendo en esta ciudad. Él conoce todas estas cosas. Él sabe lo que pasa allí, ahora está recibiendo noticias también de cómo continúa la ciudad. Y él va a escribirles una carta, la carta a los Efesios, que es considerada por muchos eruditos, por muchos estudiosos, la corona de todas las cartas de Pablo. Y es en esta carta donde Pablo va a escribirles pensando en cómo puedo ayudar a esta iglesia en la cultura en la que ellos están. Y esto es muy importante para nosotros porque, como decía, nuestra cultura tiene mucho que ver con la suya también. Nuestra sociedad también es una sociedad que está viviendo muchas de estas cosas. Es una sociedad parecida. Y Pablo está pensando, diciendo, ¿qué puedo yo escribirles? No tengo teléfono para hablar con ellos, no existían, no puedo mandarles un email, pero tengo que aprovechar que tengo aquí a Tíquico, que va a ir a Éfeso, para escribirles en esta carta algo que realmente les va a ayudar. Porque es una sociedad que está recibiendo muchas influencias del mundo en el que están. Es una sociedad que está siendo tentada, una sociedad a la que están golpeando todas estas influencias mundanas de esa cultura. Entonces Pablo le va a escribir lo que tenemos aquí como el libro de Efesios. Por supuesto no vamos a leerlo todo entero por cuestión de tiempo, pero me gustaría resaltar algunos puntos importantes que creo que también puede hablarnos a nosotros en nuestra cultura, en nuestro tiempo hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver, porque la carta a los Efesios se divide, podríamos decir, en dos partes. Una primera parte que es doctrinal, ¿vale? Una primera parte que es teórica, si queremos llamarlo así, pero no por ello menos importante, una parte que es muy importante. Y una segunda parte que es práctica, que es esa doctrina, esa teoría, llevarla a la práctica. Entonces, en esta primera parte, todo va a girar en torno a un punto principal, una idea principal, que es esta, ¿vale? Es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo? Y esta es la expresión que va a recobrar mayor fuerza en toda la carta, sobre todo en esta primera parte, que son estas dos palabras, que son muy sencillas, muy simples, pero que contienen un significado muy profundo. Y estas dos palabras son en Cristo. Y vemos que en esta carta se va a repetir esta expresión quizá más que en ninguna otra de la Biblia, en Cristo. Porque Pablo, escribiéndola, él sabe que seguramente lo que más le va a ayudar a la iglesia que está viviendo inmersa en esa cultura, y una de las cosas que más nos va a ayudar a nosotros para mantenernos fieles al Señor, a sus enseñanzas, es no solamente conocerle a Él, como Él se centra en su carta a los Colosenses, explicando muy bien quién es Jesús, sino también en que nosotros entendamos quiénes somos nosotros en Cristo.
cuál es nuestra identidad. De hecho, esta carta, si quisiéramos resumir toda la carta en una sola frase, muy sencilla, podría ser esta. Sentaos, ¿no? Sería la primera palabra. Sentaos, son 3 instrucciones muy simples. Sentaos, andad y estad firmes. Estas 3 palabras, estas 3 instrucciones resumen muy bien lo que es el mensaje que Pablo está transmitiendo en esta carta. Sentaos, andad y estad firmes. Y sentaos, que es la primera parte, como decía, hace referencia a tomar conciencia de quiénes somos en Cristo. Estar sentado, sentarse, habla de posición. Andar habla de movimiento, sentarse de posición. ¿Cuál es nuestra posición en el Espíritu? Porque si no tenemos eso claro, lo más probable es que nos dejemos arrastrar por cualquiera de estas influencias que hay en nuestra sociedad y que golpean la puerta de nuestras vidas también, de la Iglesia. Es muy probable que nos dejemos arrastrar y desviar si no sabemos cuál es nuestra posición en el Espíritu, quiénes somos en Cristo. Voy a leer un versículo que se encuentra en el capítulo 2 de Efesios, versículo 6, que me parece que es un versículo clave aquí. En los versículos anteriores, Pablo está hablando de un cambio de vida, está hablando de una muerte y de un renacer, de una resurrección a una nueva vida. Y en el versículo 6 dice, y juntamente con Él, está hablando de Jesús, de Cristo, dice, juntamente con Él nos resucitó. Fíjate en el tiempo verbal que es pasado, tiempo verbal pasado. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, nuevamente pasado, el tiempo verbal, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí Pablo está expresando lo que decía, está expresando una realidad. Y es que en Cristo, en la muerte de Jesús en la cruz, por medio de nuestra fe puesta en Él, ha sucedido un cambio dentro de nosotros. Un cambio tal como de la muerte a la vida. Un cambio tal que nos ha dado una nueva naturaleza en el espíritu, en nuestro espíritu. Fue en Romanos capítulo 6, donde el mismo apóstol dijo que hemos sido sepultados juntamente con Cristo y resucitados con Él. Vosotros sabéis que nosotros decimos mucho que Cristo murió por nuestros pecados. Y es así, que Él en la cruz tomó nuestro lugar, que Él dio la vida por nosotros. Y que gracias a eso nuestros pecados han sido perdonados. Y que eso lo hemos recibido a través de la fe en Él. Pero lo que Pablo está expresando aquí es que no solamente que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, sino que cuando Él moría en esa cruz, nosotros, por medio de la fe en Él, también éramos clavados en esa cruz. Fíjate, no solamente que Él tomó nuestro lugar, sino que nosotros también estábamos allí y éramos clavados en la cruz. Y que cuando Él resucitó, en su resurrección nosotros también resucitamos. Esto es muy importante entenderlo porque esto no es algo que vemos en lo físico. No es algo que ha pasado en nuestro cuerpo físico, pero que un día sí que pasará. Un día sabemos que nuestro cuerpo físico morirá y resucitará. Esa es la promesa que Jesús nos ha hecho. Pero en el Espíritu, esto es algo que está en tiempo pasado. Tiempo del verbo pasado. Esto es algo que ya ha pasado por medio de la fe en Cristo. En el Espíritu, yo por dentro, nosotros por dentro, por medio de la fe en Cristo, hemos muerto
y hemos renacido, resucitado a un nuevo yo, a una nueva naturaleza. Por eso, cuando Pablo está hablando de quiénes somos en Cristo, él lo primero que quiere que la Iglesia entienda bien es que somos una nueva persona. Somos una nueva naturaleza. Y si soy una nueva persona, entonces tengo una nueva identidad. ¿Y cuál es mi nueva identidad? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Y eso Pablo lo va a explicar aquí bien también. Y si leyéramos todo el capítulo 1 de Efesios, Pablo se centra mucho en la identidad y, como decía, repite mucho esa expresión en Cristo. Pablo se va a centrar en quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra nueva identidad estando en Cristo, pero todo lo que él va a decir, podemos decir que gira en torno a una cosa, y es que somos hijos de Dios. En Cristo somos hijos de Dios. Fijaos en el capítulo 1, versículo 5, él dice así. Empieza diciendo en amor. Pablo está hablando de Dios como creador nuestro, creador de la tierra, creador del universo. Y está diciendo que, en el versículo anterior, él dice que antes incluso de crear el mundo, que Dios lo sabe todo, sabía que el mundo iba a caer, iba a rebelarse, y qué es lo que iba a pasar, cuál es la degeneración en la que íbamos a entrar. Antes de crear el mundo, sabiendo lo que iba a pasar, ya había destinado a su Hijo Jesús que viniera para reconciliarnos con Él. Y entonces él está diciendo que en amor, hablando de ese acto de amor, en amor dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y esta es la identidad de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Somos hijos amados de Dios. ¿Te suena esa expresión? Si nos vamos a Mateo, vemos al principio de Mateo, si lo lees, en Mateo capítulo 3, versículo 17, vemos que Jesús es bautizado cuando Él va a empezar con su ministerio público, y en ese bautismo el cielo se va a abrir y Dios va a hablar desde el cielo, ¿te acuerdas? Y el Espíritu Santo en forma corporal de paloma va a bajar sobre Jesús. ¿Y qué es lo que Dios, el Padre, va a decir desde el cielo? Él dice, este es mi Hijo amado. Hablando de Jesús, en Él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Y eso es exactamente lo que nosotros somos en Cristo. Hijos amados de Dios. Esto es súper importante entenderlo porque esto es lo que nos puede mantener firmes, fieles al Señor, en medio de una sociedad, como decía, tan corrupta como la que había en Éfeso y como la que hay hoy en día. Porque una sociedad apartada de Dios es una sociedad apartada de Dios, sea de una forma u otra. Estábamos hablando de que hoy son las elecciones. No me importa si son derechas o izquierdas. No me importa si es el comunismo, si es el capitalismo. Si es un gobierno apartado de Dios, si es una sociedad apartada de Dios, no importa cuál sea su ideología, va a ser una sociedad corrompida. Va a ser una sociedad inmoral. En mayor o menor medida, va a ser una sociedad destinada a su destrucción. Y esto era entonces, 2000 años atrás, 4000 años atrás, y esto es hoy en día también. Pero lo que nos va a mantener en la salvación de Cristo, o sin duda una de las claves,
es que entendamos quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra posición en el Espíritu. Y somos hijos amados de Dios. Esto es algo tan importante que el mismo apóstol Juan, cuando él está escribiendo su evangelio, él empieza diciéndolo desde el mismo comienzo. Él está hablando de una forma muy poética, si te acuerdas, de cómo Jesús viene a la tierra, ¿no? Diciendo que Él es el Verbo, Dios por naturaleza, que toma un cuerpo humano, viene a la tierra. Y Él dice algo que está describiendo lo que pasó, señala que aunque Él vino y Él siendo Dios es el creador, lo suyo, porque al final la tierra es suya y el pueblo de Israel era su pueblo, no le recibió, lo suyo no lo recibió. Jesús fue rechazado por muchos, Jesús fue humillado, atacado, rechazado por mucha gente. Pero Juan apunta a esto, dice, sin embargo, a todos los que sí que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el potestad, les ha dado el privilegio, autoridad, de ser hijos de Dios. Y esto es tan importante que Juan sigue ahondando en el tema y dice, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre, ¿te acuerdas? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 11 y 12, ¿no? 12 y 13. Fíjate que Juan está explicando que es esto algo tan real en el Espíritu que dice que ya no es un nacimiento humano que hayan decidido los hombres, como pasa físicamente, sino es un nacimiento de Dios. Y esto es lo que Jesús le explicaba a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando él le decía, mira, la única forma de entrar al reino de Dios es naciendo de nuevo. Y él dice algo muy importante allí, cuando señala, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vemos que en el Espíritu, nuestro Espíritu, en Cristo, por medio de la fe en Cristo, nuestro Espíritu ha nacido de Dios. Y somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Esa es nuestra posición en Cristo, en el Espíritu. Y esto es lo que Pablo quiere que la Iglesia entienda bien. Y esto conlleva muchas cosas. Y él lo explica aquí y en muchas otras de sus cartas. Por ejemplo, en el versículo 7, él habla de redención y habla del perdón de pecados. Y es que en Cristo, como hijos suyos, por medio del sacrificio de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Él en el versículo 11, él habla de una herencia. Él dice que como hijos de Dios somos también herederos de Dios. Es decir, que todo lo que Dios tiene y que ha dado a su Hijo Jesús, también ha pasado a nosotros como nuestra herencia. Y esto es algo que cuando lo entendemos cambia completamente la perspectiva de la vida y nos hace ver los problemas desde otros ojos. Ahí está la frase esta típica que le gusta mucho a Samuel, que dice que no hay mal que dure más de 100 años, ¿no? Y esto es especialmente cierto para nosotros en Cristo, porque en Cristo somos herederos de Dios. Una de las cosas de las que más habló Jesús es de la vida eterna, especialmente en el Evangelio de Juan. Jesús quería que la Iglesia, que nosotros entendiéramos muy bien que Él había venido para traer vida eterna y que en Él recibimos la vida eterna. Pero si tenemos vida eterna, ¿qué importa, entre comillas, cuánto suframos aquí en la tierra? Si tenemos vida eterna. ¿Tú te has parado a pensar en el momento en el que tú mueras, que salgas del cuerpo y te encuentres cara a cara con Jesús, cara a cara con Dios? El apóstol Juan también en el libro de Apocalipsis, las revelaciones que él recibió sobre lo que vendría después, él describió esa nueva Jerusalén, ese sitio donde vivirá Dios con su pueblo,
Y él dice allí, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni enfermedad, porque todas esas cosas quedarán atrás para siempre. Esas cosas las tenemos aquí y por supuesto que también aquí podemos recibir sanidad de Dios. Por supuesto que somos bendecidos por Dios. Por supuesto que Dios nos ayuda y nos bendice aquí en la tierra. Pero somos herederos de la vida eterna. Somos herederos como hijos de Dios en Cristo de la Nueva Jerusalén. De esa sociedad en la que Dios mismo, porque Juan describiendo esa ciudad, dijo que no vio templo, que Dios mismo estaba allí de una forma presente, visible para su pueblo. Y estaremos frente a frente, estaremos en la presencia de Dios en una nueva etapa, una nueva época eterna, donde ya no habrá el dolor que tenemos aquí, ni el sufrimiento, ni la muerte, Y esa es nuestra herencia en Cristo. Esa es nuestra herencia. ¿No cambia eso nuestra perspectiva de la vida cuando entendemos esto, cuando lo aceptamos? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí y en otra de sus cartas, que no vamos a leer por cuestión de tiempo, que nos corresponde en Cristo. Entonces, como decía, la primera parte de la carta de Pablo es doctrinal, teórica, que habla de lo que ha sucedido en el Espíritu, de cuál es nuestra posición en Cristo. Pero Pablo va a pasar a una segunda parte, que es una parte práctica. Porque decía que esta carta puede resumirse en estas 3 instrucciones. La primera es sentarse, tomar conciencia de quiénes somos en el Espíritu, recordar que el tiempo verbal es pasado, es algo que ya ha pasado, sucede cuando ponemos nuestra fe en Cristo, es algo que ya ha sucedido en nuestro interior. Nuestro espíritu ya ha renacido, revivido a una nueva naturaleza, la de hijos de Dios. Nuestro cuerpo sigue envejeciendo y morirá un día, a no ser que Cristo vuelva antes. Entonces, esa es la primera parte, sentarse, tomar conciencia de nuestra identidad en Cristo. Pero la segunda parte, como decía, es andad. Pablo no se queda ahí solamente en sentarse, sino Pablo les dice andad. Y cuando les dice andad se refiere a andad en Cristo. No basta simplemente con saber quiénes somos en Cristo, con saber que estamos en Cristo, sino que necesitamos también andar en Cristo. Andar en Cristo significa vivir como Jesús vivió. Vivir conforme a nuestra nueva identidad, a nuestra nueva naturaleza interna en Cristo. Y aquí Pablo usa una expresión que me gusta mucho, lo puedes leer en el capítulo 4, lo podemos leer, versículos 22 al 24, y él habla de explica esto con una ilustración que es la de una vestimenta, la de una ropa. Lo dice de la siguiente manera, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de antes de estar en Cristo, y ya hemos estado recorriendo cómo era esa sociedad. Despojaos, desvestíos del viejo hombre, del viejo yo, de nuestra vieja naturaleza, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tú te imaginas, mira, yo como en la ONG, ¿no?, he tenido mucho contacto con personas que están en la pobreza. Y muchos de ellos, he tenido contacto con muchas personas que viven en la calle. Más antes incluso, cuando teníamos el comedor social. Y seguramente tú pues alguna vez también has conocido a alguien que vive en la calle, alguien que está en la absoluta pobreza. Y sabes que por lo general estas personas pues suelen llevar una ropa gastada, vieja, quizá rota. Muchos de ellos les ha dado por el alcohol, por la droga,
y huelen mal, están pues, su apariencia es de envejecer más aceleradamente. Todos tenemos una imagen, ¿no?, de cómo es alguien que está viviendo en esas condiciones, ¿no? ¿Tú te imaginas que viniera un rey importante, rico, poderoso, y llegara una de estas personas que están en esa condición y le dijera, un joven que está en ese estado, y este rey le dijera, dice, mira, a partir de ahora yo te adopto como hijo mío. A partir de ahora tú eres mi hijo. Ya no tienes que vivir nunca más en la calle, no tienes que estar buscando por la basura que comer, no tienes que vestir de esa manera. Ahora eres hijo mío y puedes venir a palacio, vivir allí, se lo lleva. Está en palacio, todos los días ponen una mesa con un montón de comida. La vida de esta persona, de este joven, ha cambiado como de la noche al día, radicalmente. Ha sido un cambio espectacular, ¿no? Ahora imagínate que este joven, que está allí pues flipando, tan contento de que su vida haya cambiado tanto, de que de repente ha dejado atrás toda esa desesperanza, toda esa pobreza y ahora es hijo de un rey, es un príncipe. Tú imagínate que este joven, que su identidad ya ha cambiado, ahora es hijo de rey, es príncipe. Imagínate que este joven siguiera vistiendo la misma ropa. Una ropa sucia, rota, maloliente, y tiene a su disposición trajes de... ¿Cuáles son estos diseñadores importantes? ¿Alguien se sabe alguno? Esos, ¿no? Tiene ahí todos esos trajes que se puede poner, si quiere uno cada día se puede poner diferente. Puede vestirse con sus ropas de gala, de príncipe, pero él sigue con la misma ropa. Con una ropa vieja, una ropa maloliente. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso del nombre de la familia? Del nombre de la familia real. Un príncipe que viste con una ropa así. ¿Qué dice eso de aquel que le ha adoptado? ¿Es eso la forma correcta de agradecérselo? ¿De agradecerle al rey que le haya adoptado, que haya cambiado su vida de esa manera? Vistiendo como viste, vistiendo como antes y avergonzando, si queremos decir así, el nombre de la familia, el nombre del rey, el reino. ¿Es esa la forma correcta de agradecérselo? Yo creo que no. Pues eso es lo que Pablo está diciendo que puede pasar con nosotros también. Pablo está diciendo que nosotros también hemos sido adoptados por Dios, por el Rey del universo, como hijos suyos. Pero, ¿cuáles son nuestras ropas? ¿Cómo nos vestimos? Porque nuestra naturaleza ya ha cambiado por dentro, nuestra identidad. Pero nos estamos vistiendo con ropas que correspondan con nuestra nueva identidad. Y de eso trata esta segunda sección de la carta. Trata de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos. Y Pablo usa esta ilustración como de una ropa. Fijaos cómo al principio del capítulo 4, él lo dice de la siguiente manera. Él, si lo quiere leer en casa, él en todo el capítulo 4, todo el capítulo 5 y parte del capítulo 6, él va a estar hablando de esto. Va a estar hablando de qué significa andar en Cristo. Va a estar hablando de cuáles son esas ropas que se supone que debemos ponernos ahora que nuestra identidad ha cambiado. Pero es al principio del capítulo 4, cuando Pablo va a empezar a hablar de esto, que él va a, podríamos decir, a recoger en, vamos a decir, dos palabras, todo lo que va a estar describiendo después. Fijaos cómo lo dice así, dice desde el versículo 1, yo pues preso en el Señor, recordad que él estaba preso cuando escribe la carta, os ruego que andéis, ¿vale? La palabra andar se va a repetir muchas veces en esta sección, ¿no? Decíamos andar en Cristo. Os ruego que andéis como es digno
Ese príncipe, que ahora es príncipe, que ha sido adoptado, la forma de vivir digna como príncipe es por lo menos vistiéndose como un príncipe. Y dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda, la palabra es toda, no con un poco, con toda humildad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. A veces no nos gusta esta palabra, pero está allí, con paciencia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y como decía, podemos seguir leyendo y él va a hablar de honestidad, va a hablar de generosidad, va a hablar de nuestras palabras, va a hablar de un montón de cosas, del agradecimiento. Él va a hablar de todo aquello que podríamos llamar esas nuevas ropas o lo que significa andar en Cristo, lo que corresponde a nuestro carácter. Él incluso va a hablar de la familia, de cómo se supone que deben ser las relaciones entre marido y mujer, padre e hijo, va a hablar del trabajo, de todas estas cosas, pero yo creo que esta introducción suya, estos tres primeros versículos, recoge muy bien el resumen de lo que significa vestirse de esta manera. Y quiero resaltar estas dos palabras, humildad y amor. Humildad y amor. En cierta ocasión Jesús estaba con sus discípulos y vio que ellos estaban discutiendo, esto lo puedes leer si quieres en Mateo capítulo 18, al principio, y uno de ellos le pregunta a Jesús, ¿quién va a ser el mayor en el reino de Dios? Vaya pregunta, ¿no? Le dice, Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Cuando estemos todos allí, ¿quién va a ser el que va a tener la máxima autoridad? Por supuesto, debajo de Jesús, ¿no? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a tener una mayor autoridad? ¿Qué les haría hacer una pregunta así? Pero esta es la pregunta que ellos lanzaron. Y Jesús lo que va a hacer es traer a un niño y lo pone en medio. Y les dice, ¿veis este niño? Y dice, cualquiera que se humilla como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Fíjate que la forma en la que Dios ve las cosas muchas veces no es la misma que la nuestra. Pero qué importante será la humildad para Dios. ¿Cuánto describirá la humildad la naturaleza de Cristo y su carácter para que Jesús respondiera de esta manera? Para que Él dijera que el más grande es el que más se humilla, es el más humilde. Quizá no para los hombres, pero sí para Dios. Por eso se repite tanto en la Biblia esa frase que dice, Dios levanta a los humildes, pero resiste o abate a los soberbios, a los orgullosos. Hay un versículo que me gusta mucho, un Salmo 138:6, si no recuerdo mal, que dice, Dios es excelso, que significa Dios es lo más grande, creador, está en lo más alto. Dios, que es la máxima autoridad, que está por encima de todo, dice, atiende al humilde. Jesús viene a la tierra y escoge para nacer no un palacio, sino un pesebre. Entra en Jerusalén, cuando en la semana esa de la pasión, cuando él iba a ser crucificado, le aclamaban como rey, pero él no entra en un caballo, entra en un burro. Y Jesús encarnó la humildad. Y él está diciendo que eso es lo que corresponde a nuestra naturaleza en Cristo, a nuestra nueva identidad. Y habla también del amor. Dice que andéis como es digno, con toda humildad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Me acuerdo yo una vez que hice un estudio en el Nuevo Testamento sobre el amor
y yo me propuse leerme el Nuevo Testamento y todo lo que encontrase sobre el amor apuntarlo en una libreta, la referencia, ¿no? Y me acuerdo que apunté tanto y me dio tanta convicción, fue algo que produjo tanta convicción dentro de mí, y dije, vaya, si lo que Dios quiere es que nos amemos unos a otros, si eso es lo que nos manda, que nos amemos unos a otros, que vivamos en amor. Y eso es así porque Dios es amor. Eso se corresponde con la naturaleza de Dios, con la naturaleza de Cristo. Y por lo tanto, con nuestra naturaleza en Cristo, con nuestra nueva identidad. Dios es amor y la forma de honrar el nombre que llevamos como hijos suyos es amándonos unos a otros. Es viviendo con toda humildad, en humildad y en amor, con paciencia, soportándonos en amor. Y esa es la forma de vestirnos de las ropas reales, como hijos de Dios. Y fíjate que el siguiente versículo habla de unidad, porque donde hay humildad y donde hay amor, hay también unidad. Y si quieres saber lo importante que es la unidad para Jesús, vete a Juan 17, donde vas a verle repitiendo varias veces en su oración al Padre que estuviéramos perfectamente unidos, perfectamente, que seamos uno. Pero para ello tiene que haber humildad y amor. No que tu vecino tenga humildad y amor, sino que tú y yo tengamos humildad y amor. Y esa es la forma de vestirnos de una forma digna, que se corresponde con nuestra nueva naturaleza. Esa es la forma de andar en Cristo. Un apunte interesante, y voy a ir llegando ya al final, me estoy alargando. Un apunte muy interesante aquí en esta carta es que a una ciudad tan rica como era Éfeso, a una sociedad tan rica como puede ser también la nuestra, sobre todo cuando lo comparamos con sociedades mucho más pobres en el mundo, Pablo repite en esta carta, si la lees en casa, varias veces la palabra riqueza o ricos, pero cuando lo vas leyendo ves que en ninguna de esas veces se refiere a la riqueza material, sino a la espiritual. Que no está hablando de riqueza material, de esas casas de las que hablábamos antes, de ese dinero que hacía la gente que tenía esos grandes negocios, esos prósperos negocios, sino habla de una riqueza espiritual. La riqueza que tenemos en nuestra posición en Cristo y la riqueza que podemos tener en carácter, en humildad, en amor, en la riqueza que tenemos en gracia, la gracia de Dios que ha venido a nuestras vidas y nos ha concedido esto. Y la última parte, como decía, todo esto poder leerlo en casa, pero la última parte de la epístola, y lo voy a decir muy brevemente, es la de estar firmes, ¿vale? Él dice, sentaos, andad y estad firmes. Y esta parte comienza desde el versículo 10 del capítulo 6 hasta el final prácticamente. Y fijaos que aquí él empieza a hablar en términos militares. Él ha hablado de tomar conciencia de nuestra posición, ha hablado de caminar por la vida en Cristo y ahora va a hablar en términos militares. Y va a hablar en términos militares porque Pablo, que está escribiendo para ayudar a esta iglesia en esta sociedad corrupta y para ayudarnos a nosotros, él quiere que entendamos no solamente cuál es nuestra posición en Cristo, no solamente que se espera de nosotros que andemos en Cristo, sino que también quiere que entendamos que hay un enemigo, que la vida no es fácil, que hay un enemigo espiritual también, y él aquí lo recalca, que no está hablando de carne y hueso, no está hablando de personas humanas, no está hablando de tu marido, de tu mujer, de tu vecino, de un país u otro, está hablando de un enemigo espiritual. Y está diciendo que ese enemigo espiritual, y todos sabemos quién es, está haciendo guerra contra nosotros. Cuando estamos en Cristo, este enemigo se vuelve nuestro enemigo para hacer guerra contra nosotros. Y Él quiere apartarnos de Dios, Él quiere que volvamos atrás.
Él no quiere que caminemos en Cristo. Él no quiere que sepamos cuál es nuestra posición en Cristo. Él quiere que nos apartemos, Él quiere arrastrarnos al mismo destino al que va a ser llevado nuestra sociedad. Él quiere arrastrarnos al infierno. Y ese enemigo está haciendo guerra contra nosotros. Y por eso Pablo aquí toma un tono militar y dice, oye, tenéis que entender esto también, que hay un enemigo y que hay que estar firmes. Hay que resistir. Y él va a repetir en esta corta sección, va a repetir varias veces esta misma expresión, estar firmes, resistir en el día malo. Y él va a hablar de una armadura, que seguramente lo habrás leído en casa, poder leerlo de nuevo. Una armadura que dice que Dios pone a nuestra disposición para resistir, para poder estar firme. Él habla de la fe, de la confianza en Dios. Habla de la justicia, habla de la verdad, de la palabra de Dios, de la oración. Pero él quiere que la Iglesia entienda que es importante que presten atención a estas cosas, que se pongan esta armadura, porque hay un enemigo que está haciendo guerra que quiere apartarnos de Dios. ¿Quién se ha dado cuenta de eso, de que hay un enemigo? ¿Te has dado cuenta? Nos hemos dado cuenta todos, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje principal de la epístola de Pablo a los Efesios. Creo que es algo que tenía mucha relevancia, mucha importancia para la iglesia de su época y creo que la tiene también para nosotros hoy. Entonces, prestemos atención a estas cosas que creo que están escritas para ayudarnos también a nosotros en medio de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y meditemos en esto. Lee si quieres en casa los textos que hemos estado señalando, la misma carta a los Efesios. Meditemos en esto y vivamos, no solamente meditemos en quiénes somos en Cristo, sino andemos en Cristo también y estemos firmes. Amén. Muy bien, vamos a orar y gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes, nos hablas a través de tu palabra, porque tú quieres ayudarnos. Tú nos has amado, nos has dado tu gracia para salvación, nos has traído a Cristo y nos has dado una nueva naturaleza, nos has hecho hijos tuyos. Te damos muchísimas gracias por eso en esta mañana, pero tú también nos enseñas que no solamente lo importante que meditemos en lo que tú has hecho dentro de nosotros y quiénes somos, de nuestra identidad, sino también la importancia de andar en esa identidad, de caminar en Cristo. Y eso tiene que ver con nuestro trato con los demás, tiene que ver con nuestro carácter, con vivir como Jesús vivió. Pero también nos recuerdas que hay un enemigo, que muchas veces va a ser difícil, que van a haber golpes que van a venir a nuestra vida y que necesitamos estar firmes. Necesitamos tomar las armas espirituales que tú nos has dado para estar firmes. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a vivir estas cosas, a meditar en estas cosas y tenerlas presentes para poder ser edificados como iglesia tuya, para poder crecer en Cristo y poder vivir una vida digna del nombre que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.